Estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, del curso de Físico-Química Ambiental, y les voy a hablar de un método para evaluar y cuantificar la contaminación presente en un cuerpo de agua. Es el uso de índices de contaminación o ICO. Esto se utiliza se desarrolla utilizando diferentes fórmulas que permite relacionar parámetros físico-químicos y biológicos en un rango de 0 a 1. El 0 como mínimo, como índice, como mínima contaminación, y 1 como máxima contaminación. Específicamente les voy a hablar del índice de contaminación por materia orgánica y cómo, mediante un ejemplo práctico, utilizando los parámetros del río Amarillo, según lo reporta la estación de monitoreo de la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Amarillo. Los parámetros para tener en cuenta en el ICOMO son demanda bioquímica de oxígeno, coliformes, oxígeno disuelto, temperatura y caudal. Acá encontramos río arriba y el vertimiento, los valores. El ICOMO tiene en cuenta tres aspectos, que son que el índice de demanda bioquímica de oxígeno tiene 1, otros para el índice de coliformes y 1 para el índice de porcentaje de oxígeno, teniendo en cuenta que la demanda bioquímica de oxígeno es mayor de 30 miligramos por litros. Este toma el valor de la unidad, que sería 1, y debido también al alto número de coliformes, entonces también sería 1. Para determinar el índice de oxígeno hay que calcular inicialmente su porcentaje, para lo cual se utiliza la siguiente expresión. Porcentaje de oxígeno es igual, esta es la expresión que utilizamos, donde T es importante saber que la temperatura es en grados centígrados y que OD es el oxígeno disuelto. Reemplazando los valores de la tabla y calculando, obtenemos el porcentaje de oxígeno, que acá ya lo tuvimos, utilizando la fórmula que es índice de oxígeno es igual a 1 menos 0,01 por porcentaje de oxígeno. Reemplazando los valores y calculamos, tenemos un valor de 0,937. Finalmente, con los datos obtenidos, calculamos el ICOMO río arriba, que nos dio un valor, reemplazándolos, 1 más 1 por 937 nos dio un valor de 0,937. tenemos el primer punto o el primer valor. La segunda parte es ICOMO río abajo. Para calcular el ICOMO río abajo hay que obtener primero las concentraciones, lo cual indica un balance de carga. La fórmula es esta. Entonces calculamos la concentración de la demanda bioquímica de oxígeno río abajo, reemplazando los datos. Esta es la fórmula, y acá ya reemplazamos los datos, nos da un valor de 154,15 miligramos por litros. Realizamos el mismo procedimiento para calcular coliformes y oxígeno en la segunda tabla, que es la misma, pero le anexamos los datos de río abajo a los parámetros. Entonces, esta es la fórmula, la implementamos. Índice de demanda bioquímica de oxígeno es 1. El coliforme también es 1. Y el porcentaje de oxígeno es 0,939. Entonces, el ICOMO 1/3 es igual a 1 más 1 más 0,939, nos da un valor de 0,938, que es el valor de río abajo. Entonces aquí vemos los resultados del ICOMO. El índice del ICOMO río arriba 937 y río abajo 0,938, que sería este valor. Entonces el análisis, la contaminación por materia orgánica es elevada río arriba y se agrava debido a los vertimientos. Ninguno cumple con los parámetros de la normativa. ¿Por qué? Porque la normativa nos dice que debe ser menor a un 70, menor o igual a 70, y acá se encuentran elevados del primer parámetro. Del segundo parámetro dice la norma que tiene que ser menor a 20.000, y el segundo parámetro se encuentra también elevado. Y el tercer, la norma dice que debe ser mayor a 5, también se encuentra elevado. Entonces la conclusión es que hay un alto grado de concentración de materia orgánica, lo que se hace necesario implementar un proyecto para el mejoramiento integral. Espero haya sido clara. Muchas gracias.